Señor, gracias, Dios mío, por este día, Señor, por esta mañana y por tomar autoridad, Dios mío, de nuestras vidas. Dios mío, por ser tú el que toma control de nuestra vida, de nuestros corazones, Señor. Háblanos hoy, Señor, conforme a tus pensamientos, Señor. Dios mío, conforme a la dirección que tú quieres darnos a cada uno. Queremos sujetarnos a ti, a tu palabra, Señor, y por eso, Señor, revélanos tu propósito, tu visión, tu plan sobre cada uno de nosotros. Señor, llévate todo estorbo. Señor, crea un ambiente de fe, Señor, un ambiente óptimo, Señor, para que tú, Señor, hagas tu obra, hagas tu mover en este día. Te lo presentamos todo lo que hay en nuestras vidas, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Pues estaba sentado un rato aquí en la oficina y ha empezado el hermano a presentar la reunión, y he visto o escuchaba, no veía, pero sí escuchaba un poco de barullo, de ruido, no sé si desorden, ¿no? Lógico, normal. Empezamos a venir a un lugar, empezamos a tomar asiento, a prestar atención, pero he visto que el hermano ha sido incisivo en clamar a Jesús, en clamar al Espíritu Santo, ¿no? Y he visto que el Señor se ha derramado. Amén. Y he visto cómo el Señor ha tomado control y autoridad en este lugar. Y hemos tenido una alabanza y una adoración pues gozosa. He visto que la presencia de Dios se ha movido en este lugar. Amén. Y esa es la palabra que Dios me trae, ¿no? Que Dios tome autoridad de nuestras vidas por completo. Cuando alguien toma autoridad es alguien que gobierna nuestras vidas, ¿sí? Amén. Que tiene el derecho, tiene la capacidad de poder gobernar una cosa o una persona. El Señor también nos dio a nosotros esa autoridad, ¿sí o no? Si leemos el Génesis, dice la palabra que el hombre, la mujer fueron hechos a su imagen, a su semejanza, y que les inspiró el aliento de vida, pero les dio autoridad, ¿sí? Amén. Autoridad para enseñorearse sobre lo que Dios había creado. Y a mí el Señor me hablaba sobre ello en este día, sobre autoridad, que Dios nos dé la gracia para poder recibir la palabra. Pero autoridad, ¿no? A veces es un nombre que suena como suena como a temor, ¿sí? Tengamos temor de Dios, pero no miedo. Y sí saber que necesitamos autoridad en nuestras vidas. Amén. Ayer leí y decía autoridad delegada. Autoridad que solamente viene a través de Dios. Hay distintas autoridades, ¿sí? Este fin de semana vino una patrulla de la policía a mi casa y la gente se escandalizó. Las sirenas, el color, la presencia, el hierro que llevan aquí en el cinturón, hace que diga, wow. Yo hablo de la autoridad de Jesús, la autoridad de Dios. Amén. La autoridad que hemos dicho que desde el Génesis Dios estableció un orden. Estableció un orden que viene precedido solamente por Dios, solamente Él. Es el que derrama esa autoridad, derrama ese poder gobernar, derrama esas facultades, vuelvo a decir, a cada uno de nosotros. Y podíamos leer mucho, podíamos explicar mucho, pero yo quiero sintetizar, ¿no? Sobre todo que seamos o tengamos la autoridad de Dios. Amén. Y ese es el orden, vuelvo a decir, que Dios estableció en el universo. Cuando ese orden se rompe, pues hay desorden, las cosas no salen bien. Y vemos en un mundo donde se quiere usurpar la autoridad de Dios. Usurpar significa coger la autoridad que no te corresponde, ¿sí? Amén. Y cuando coges una autoridad que no te corresponde, pues no hay bendición. No hay ese orden que Dios tiene establecido. Y el demonio vino a usurpar esa autoridad de Dios. Amén. El demonio tiene un plan y es quitar la autoridad a Dios y también a la creación de Dios. Y la creación, decimos, principal somos nosotros. Y el demonio viene a hacer ese trabajo de una manera o de otra. A mí cuando yo ayer me ponía a orar y el Señor me traía esta palabra de autoridad, de gobernar, me hablaba en las familias principalmente. Las familias es el núcleo, ¿sí o no? El hermano ha compartido sobre las células, la importancia del principio, del crecimiento, del nacimiento, y a partir de ahí se puede crear lo que Dios tenga preparado. Pero para mí las familias es el núcleo establecido por
principal por Dios para ahí manifestar la gobernabilidad de Dios, el orden de Dios. Pablo a las iglesias les compartía sobre la autoridad del hombre, ¿no es así? El hombre que es la autoridad en la casa y también en la iglesia, pero también dice que no puede gobernar la iglesia quien no gobierna su casa. Y lo estamos viendo en estos tiempos. Grandes problemas familiares, con esposos, con esposas, pero también grandes problemas, sobre todo con hijos. Amén. ¿Qué problema los hijos, no? ¿Quién ha sido hijo? Pues todos. ¿Quién ha sido joven? Y yo cuando era joven era muy rebelde. Rebelde a mis padres, rebelde a mi padre, rebelde a mi madre, rebelde a mis autoridades que me precedían, que yo conocía o reconocía, rebelde en los estudios. El joven de por sí tiende el diablo a traerle en su, pues yo pienso en su necedad, ¿no? En realmente conocer cuál es el orden de Dios, conocer cuáles son las prioridades y las formas. El enemigo, el diablo, viene a traer al corazón del joven ese espíritu de rebeldía, ¿sí o no? A no entender, a no comprender, a no obedecer. Y a medida que nos hacemos mayores, y yo creo que a medida que Dios toma control de nuestra vida, nos damos cuenta, y muchos de nosotros reconocemos que hemos sido rebeldes en un tiempo y que las cosas no fueron bien. Porque todo lo que comienza en perder esa bendición de Dios es cuando viene la rebeldía a nuestras vidas. Amén. Cuando desobedecemos la voz de Dios, ¿sí o no? Cuando desobedecemos a nuestras autoridades, a nuestro pastor, desobedecemos a nuestras autoridades que nos preceden, como vuelvo a decir, a nuestros padres. Y a veces tenemos el libre albedrío, que en esta semana Dios me está hablando mucho, ¿no? De que podemos escoger entre el bien y el mal. Pero aparte de que tú puedas escoger, es que sepas o entiendas que estamos sometidos, como Pablo decía, esclavo soy de Cristo, en una forma de expresarse fuerte, de decir, yo estoy sujeto a Cristo. Las pasiones del mundo están crucificadas en Cristo. Cristo vive en mí. Cristo es el que me guía mi vida. Amén. Y vivimos en tiempos donde la autoridad se está, digo primeramente, usurpando, se está usurpando por alguien o por algo que no es de Dios. Pero también vivimos en un tiempo de anarquía, en un tiempo donde hay un espíritu o un mover de que no existan los gobernantes, las autoridades. Amén. Debe de haber gobernantes en nuestra vida y debe de haber uno que es Cristo en nosotros. Amén. Y ese es el que debe de tomar control y tomar autoridad por completa en nuestra vida. Amén. En Romanos 13 quería compartir unos versículos sobre ello y que hiciéramos un análisis de nuestras vidas y que pensáramos o analizáramos si estamos sujetos a Dios, si estamos sujetos a nuestras autoridades, porque siempre tendremos autoridades ministeriales, autoridades del trabajo en el cual estemos, autoridades gobernantes de naciones, del país. Y veo en estos tiempos donde hay un juzgamiento, Romanos 13, donde hay un juzgamiento sobre las autoridades. Y la palabra de Dios nos habla de no juzgar, sino de obedecer, de someternos, de orar también. Pablo hablaba, y habla en estos textos, yo creo que no habla solamente a las autoridades espirituales, porque Pablo cuando predicaba la palabra, la predicaba como apóstol, como artífice o prepulsor de las iglesias. Y yo creo que los que hablaban eran, como decía él, ¿no? Gente que necesitaban de leche espiritual y gente que estaba muy dolida, muy atacada por las injusticias del mundo, por las esclavitudes que había. Muchos de ellos eran esclavos y podían acercarse a las reuniones que había y estaban dolidos de la injusticia, de la autoridad. Y Pablo les hablaba, ¿no?, estar sujetos a sus autoridades, sabiendo que era un orden de Dios, y estar sujetos a las autoridades y orar por ellas para que fuesen cambiados por el Señor, fuesen tocados por Dios y fuese pues el orden que hay establecido para que esas autoridades fuesen con un corazón de Dios. ¿Sí? ¿Me entendéis? Dice, sométase
en el capítulo 13 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Amén. No hay autoridad sino de parte de Dios. Y aquí podemos entrar en decir, pero es que no actúa como Dios. Las direcciones que toma son direcciones perversas o rebeldes o qué sé yo. Pero lo ha puesto Dios. No hay nada en este mundo que no lo permita Dios, ¿sí o no? Dios está por encima de todo. Y a veces las autoridades que tenemos son las que nos corresponden. O las autoridades que podemos decir que nos gobiernan en este país son las que hemos pedido, las que hemos votado. E incluso las que estamos sembrando para ellas. Y que las decisiones que toman en leyes, en aprobaciones, pues son las que la masa social pide. Pero sí están puestas por Dios. Y dice la palabra que sométase toda persona a las autoridades, someterse, ¿no? Qué difícil nos cuesta someternos. Y a veces más a personas que hemos sido liberadas por el Señor, ¿no? Donde pensamos que la libertad viene a nuestra vida para hacer conforme a nuestro albedrío, pero siempre ponemos por excusa a Jesús, ¿no? Es que Dios me ha hablado, es que Dios me ha dicho. El otro día yo compartí a los hermanos en el discipulado sobre dónde estamos, en qué lugar, dónde Dios nos ha puesto, ¿no es así? El posicionamiento de obedecer a Dios, como dice, la palabra está cerca de mis labios, ¿no? Cerca de mi corazón y yo la pongo por práctica, ¿no? Y eso me hace que sea bendecido, porque me he sometido a la palabra de Dios, porque me he sometido a autoridad, en muchas de las veces en contra de mi voluntad, pero buena para mí, ¿me entendéis? Y parece ser que cuando viene Dios a nuestra vida podemos tomar las decisiones que queramos, ¿no? Y como digo, ponemos por postor al Señor y no son los caminos nuestros. ¿Me entendéis? Qué bueno es someterse a Dios, qué bueno es someterse en estos tiempos, que vivimos unos tiempos, estoy compartiendo, de totalmente contrarios a la dirección de Dios. Estamos viviendo tiempos donde digo lo social, lo del mundo nos está entrando en nuestros oídos, en nuestros ojos, en nuestras casas, en nuestros hogares. Estamos siendo muy fáciles de abrir la puerta al mundo y de no someternos claramente a la autoridad que es Dios. Amén. Someterse a algo es obedecer a algo, es humillarse, es ser manso, es tener esa humildad de reconocer, de consultar. Compartí a los hermanos de que vivimos tiempos donde a la autoridad ya no se le va a consultar, se le va a informar. Oye, vengo a decirte que me voy de la iglesia. Oye, vengo a decirte de que tengo una pareja. Oye, vengo a decirte de que Dios me ha dicho esto. Pero no viene la consulta a la autoridad. Es igual que cuando dice la palabra que si no amas al hermano que está enfrente tuyo y lo puedes ver, ¿cómo puedes amar a Dios? Pues igualmente si no escuchas, no te sometes a la autoridad que está puesta por Dios, seguramente te sometes a la autoridad que no ves. Difícilmente. ¿Sí o no? Amén. David se sometió a Saúl y vemos la forma de actuar de David. Siendo ungido, siendo ya predestinado a ser rey, con toda la autoridad, la unción que le había dado Samuel, aún así él se somete y se sujeta a su autoridad. A una autoridad que había sido rebelde, que había sido injusta, que incluso persiguió a David para poder matarle, pero él dijo, yo no tocaré a un ungido de Dios. Amén. Somos propensos también a no someternos, sino a juzgar. No solamente a desobedecer, pero sí a juzgar a toda autoridad, que dice la palabra de Dios, superiores. Y vuelvo a decirlo, hay autoridades superiores, no solamente en el ministerio de la iglesia, sino en cualquier lugar, en cualquier sitio donde nosotros estamos. Siempre habrá una potestad. Amén. El Señor me hablaba de que autoridades hay en todos los sitios. Pero también me hablaba el Señor no solamente de someternos a autoridades, como dice aquí la palabra, y dice que viene de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Versículo 2 dice, de modo que quien se opone a la autoridad o al establecido por Dios resiste, rebeldía. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Amén. El orden que todos sabemos, la bendición está en la obediencia, ¿sí o no? Pero vayamos también al plano de cada uno, ¿no? Dios, como he leído antes en el Génesis, dice que Dios nos dio autoridad a cada uno de nosotros.
No solamente el pastor o esas autoridades superiores son las que tienen autoridad, sino cada uno de los que estamos aquí tenemos autoridad delegada por Dios. Amén. Y a medida que vamos conociendo más a Dios o nos estamos acercando más al Señor o nos sometemos más a Dios, Dios nos da más autoridad. En Mateo 10:1 dice la palabra de Dios, la autoridad que Dios dio a sus discípulos. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Amén. No les dio, no escogió unos mindungui, sino escogió autoridad delegada por Dios, el Espíritu Santo. Amén. El que te da autoridad allí donde vas. Pues para tomar control, pero sobre todo de tu vida. Me llama mucho la atención, ¿no?, cuando uno anhela esos dones espirituales, ¿no?, y esas facultades que Dios empieza a dar al hombre y a la mujer de Dios. Me llama mucho la atención y me habló mucho en mi vida, sobre todo dominio propio, en la vida de uno. El dominio propio de poder tener la autoridad sobre ti mismo, que, como he dicho antes, el diablo viene a quitárnosla, pues por medio del pecado, pues por medio de la rebeldía, por medio de la ignorancia, de la necedad, por medio de apartarnos de Dios. Se pierde esa autoridad. El dominio propio en nosotros es Dios con nosotros, llenos del Señor, sometidos a Dios, a su palabra, a su lectura, a escuchar la voz de Dios. Pero el Señor me hablaba de autoridades que nos corresponden a cada uno de nosotros donde estamos. A veces o vivimos tiempos donde el diablo, vuelvo a decir, quiere quitarlos. A mí me hablaba mucho la atención sobre los padres. Veo mucha falta de autoridad en los hogares. Veo hijos que han cogido toda autoridad sobre sus padres. ¿Y es de Dios? Muchos me pueden decir, y muchos hijos, ya, pero es que mi padre, cuidado, no sabes quién era mi padre. Es verdad, pero hoy vamos a hablar como padres, como madres. La autoridad viene delegada por Dios. Y nosotros tenemos que tener o guardar sobre todas esas cosas ese Espíritu Santo que debe de ser el que nos debe que dar esa gobernabilidad para que el orden de Dios sea en nuestro hogar. Porque si no será desordenado. Si no será un hogar o una familia en la cual está todo distorsionado. Y como dice la palabra de Dios, la bendición viene por la cabeza. ¿No lo dice así en el Salmo? Como el buen óleo que cae sobre la cabeza del sacerdote Aarón y baja hasta los pies. Y como dice la palabra, que no los hijos asesoran para los padres, sino los padres para los hijos. En una acción de que el padre, la madre, los que somos, si tenemos familia, tenemos que tener esa autoridad que tiene que ser infundada por la presencia de Dios con nosotros. Amén. Mira, hay un versículo en Proverbios 17. Ayer lo leía y no lo había leído antes y me llamó mucho la atención. Y el Señor me lo reveló ayer. Dice en Proverbios 17, versículo 2, dice: el siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra, y con los hermanos compartirá la herencia. Amén. El siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra. El siervo prudente, ¿no? El prudente es el que se guarda en el Señor. El prudente es el que tiene la prudencia de no perder la esencia del Espíritu Santo en su vida. Amén. A veces las autoridades queremos imponer nuestra autoridad a base de temor, de miedo, de fuerza humana, o qué sé yo. Pero dice que el prudente, el siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra. ¿Quién es el hijo que deshonra? Pues el hijo que no se somete a la autoridad, a su padre. El hijo que no escucha la voz. El hijo que trae deshonra a su casa, pues por causa del pecado. Pero todo viene precedido de algo y de la responsabilidad que tienen las autoridades. Y que esas autoridades tienen que tener la autoridad de Dios. A veces cuando eres padre o no sabes qué autoridad coger, pero sobre todo ten prudencia. Prudencia de no perder el manto de Dios.
Prudencia de no perder la unción de Dios. Amén. Porque cuando pierdes la unción de Dios, te gana el enemigo. ¿Sí o no? Yo he visto en muchas familias donde el padre ha perdido toda autoridad. Y te das cuenta de que la madre es la primera que avanza, la que habla, la que dice, la que dirige. Yo conozco muchas culturas. He vivido en África y he visto la cultura donde el hombre dice que es el que gobierna, pero la mujer es la que toma control de todo. Cuando llega el marido, la paga a la mujer, porque ella es la que regenta. No lo sé. Pero en todas ellas he visto que hay un desorden de autoridad. Y toda viene precedida por la falta de prudencia del que es cabeza en el lugar. ¿Me entendéis? Yo te quiero preguntar, a lo mejor, ¿cuándo perdiste tú la autoridad en tu casa? Pues muchas veces viene por una infidelidad, muchas de las veces viene pues una infidelidad conyugal, una de las veces es perder esa autoridad donde el diablo te ha cogido, pues no sé yo, una borrachera, una falta de respeto, un desorden en tu carácter. Todo eso viene precedido por la falta de tener a Dios como autoridad en tu vida. ¿Me estáis entendiendo? Y a veces eso pasa de generación en generación. Y a veces pasa nos llega hereditario, donde las formas que tuvieron nuestros familiares, nuestros padres, que no fueron en orden, nosotros las llevamos a cabo o las practicamos en el hogar que estamos. Tenemos que dejar que sea Dios el que gobierne la casa. Amén. Tenemos que dejar que sea Dios el que gobierne nuestra vida y que tengamos esa prudencia para poder dar testimonio allí donde estamos de que es Cristo el que está en nuestra vida. ¿Me entendéis? De que demos el testimonio donde estemos de que sea Dios el que hable, el que se mueva, el que corrija, el que exhorte, el que acceda, para que todo vaya en el orden de que todo salga conforme a la bendición que Dios quiere traer a ti, a tu lugar, a tu gobernabilidad allí donde estás. Amén. Cuando muchas veces hay gente que hace balance de cómo ha habido pérdidas en su vida, catástrofes en su hogar, es porque ha sido demasiado permisivo, ¿sí o no? Demasiado bueno. O a veces ha sido demasiado rígido, demasiado duro. Pero dice que Jehová es mi pastor, ¿no? Dice que con su vara y con su callado me pastoreará. La vara y el callado que viene de Dios a las autoridades de padres o de lugares donde estemos. A veces nuestra vara es demasiado fuerte y es vara de hombre y lo que hacemos es partir la caña cascada. O a lo mejor a veces nuestro callado es a ser tan bueno, permisivo, que dejamos que entre toda la contaminación del mundo y que entre en las vidas de nuestros hijos y los perdamos tan rápido por no haber tenido esa autoridad de Dios. Amén. Y me gustaría que hiciéramos balance en la iglesia sobre ello, sobre la autoridad que viene delegada por Dios, sobre cada uno de nosotros. Dios nos dio y nos dijo que seríamos príncipes, reyes, ¿sí o no? Gobernantes. Y esa gobernabilidad tiene que venir primero por tener dominio propio en ti, ser testimonio, ser luz, ser de ejemplo. Y después se sujetarán los que estén alrededor tuyo. Y así vendrá el discipulado de padres a hijos y de hijos pues a nuevos hijos, a hereditario, a herencia. Y vendrá el orden establecido por, como dice la palabra de Dios, sacerdocio de Melquisedec, que nosotros fuimos escogidos por la sangre de Cristo, pero vino la autoridad de Dios a nuestra vida, para que con ello pudiéramos, pues como dice, pisar serpientes, sanar enfermos, expulsar demonios. Amén. Y no ser padres o autoridades de este mundo que vienen derrotas a nuestra vida. Amén. El siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra. El siervo prudente, el que tiene prudencia de no perder lo que Dios te ha dado por gracia, lo que Dios quiere derramar en tu vida, ¿no? Que no es, a veces viene, no, Dios es que me ha dado una autoridad, ha orado por mí y el pastor tiene una autoridad tremenda, su presencia hace que me infunda el temor. Dios dio esa autoridad a cada uno de nosotros. Primero de expulsar lo que viene a usurpar, vuelvo a decir. Lo que viene a venir a nuestra vida pensando que es lo que puede y diciendo fuera todo.
Solamente soy yo el que gobierna tu vida, tu corazón. Yo soy el gobernador para poder dirigir tu vida. Amén. En Isaías 45, versículo 1. Ayer estudiaba esta palabra y quisiera hoy traerla, ¿no? Y me habla sobre la autoridad, ¿no? La autoridad que vino sobre un rey persa, un rey llamado Ciro. ¿Conocéis la historia de Ciro? ¿La conocéis? Ciro el Grande. Pues fíjate lo que dice la palabra. Vamos a leer Isaías 45, del 1 al 3. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Amén. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo por nombre. Amén. Cuando leemos la palabra de Dios o nos deleitamos en ello, ¿no? Nos damos cuenta que la palabra de Dios es poder. Amén. Es poder, es autoridad. La palabra de Dios en nuestra vida, en nuestros pies, esa lámpara que pone a nuestros pies hace que caminemos en orden, que caminemos en rectitud. Hasta los 26 años yo fui un hombre perdido, sin saber por qué camino caminaba, sin saber qué autoridad recibir en mi vida. Reyes extranjeros vinieron a mi vida y me zarandearon, me esclavizaron, me llevaron a Babilonia, hicieron de mí lo que quisieron. Pero con 26 años el Señor vino a mi vida y puso su gobernabilidad en mi vida. Y cuando puso ello, puso la palabra de Dios, puso el camino de Dios, puso su presencia, puso todo para que no solamente sea letra, sino sea poder, sea, como vuelvo a decir, luz, entendimiento, para poder vivir la vida, ¿no?, en la autoridad de Dios. Amén. Por eso yo creo que esas facultades tienen que venir a todos los que recibimos a Dios, a todos los que escuchamos la palabra de Dios, a que con prudencia no perdamos los tesoros que Dios pone en nuestra vida, ¿no?, que son tesoros de autoridad, de poder, de dominio propio, para poder hacer grandes cosas en el Señor. Pero no grandes cosas de, qué sé yo, vistas para el hombre, sino cosas en nuestra vida. ¿Qué mayor tesoro es que ganar tu familia para Cristo? ¿Qué peor ruina que perder a tu familia, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, tu trabajo? Amén. Por no tener la prudencia de guardar el testimonio de Jesús en tu vida. Pero la historia de Ciro, ¿no? Hemos dicho, así dice Jehová a su ungido, a Ciro. Yo ayer leía, ¿no?, la historia de Ciro, y en el libro de Isaías cuentan de que se escribió como hace más de 150 años de que Ciro naciera. Ya nombraba el nombre de Ciro, de que iba a haber un ungido. La palabra de Dios habla aquí de que Ciro fue ungido, escogido por Dios para poder liberar al pueblo judío que estaba preso en Babilonia. Babilonia, que era la fortaleza, el reino más grande, más poderoso en aquellos tiempos, que era tomado por los caldeos. Dice la palabra de Dios que fue esclavizado el pueblo de Dios, que el templo fue derribado, destruido. Y dice que Dios escoge a un hombre persa y le pone en su corazón la autoridad de poder librar al pueblo judío de la mayor esclavitud, de la peor cárcel, del peor lugar donde podía salir. Y utilizó una persona extraña, extranjera. Fíjate lo que dice la palabra, ¿no? Dice, el cual tomé por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán, para desatar lomos de reyes.
A mí el Señor me hablaba ayer, antes de leer esta palabra, el Señor ya me estaba hablando de no perder el manto de Dios, que es el manto de la unción, el manto de la autoridad. Es como la vara de Aarón, es como la autoridad, que no podemos perderla, que es el manto que Dios pone sobre nuestra vida, el talit de la unción del Espíritu Santo. Cuando lo perdemos, se acabaron los años, se acabaron los cargos, se acabó quien te escoge. Solamente el manto de Dios es el que te da autoridad allí donde vayas, sobre todo para sujetar demonios. Y fíjate cómo utilizó a este hombre, dice la palabra de Dios, para desatar lomos de reyes, para quitar el cinto, para quitar el manto ceñido que da autoridad a los reyes, que no se lo da la corona de oro, sino se lo da el respaldo en tus lomos de quién es el que está contigo. Amén. El respaldo en los lomos, o ceñido los lomos, es el respaldo de saber que tienes una gran fortaleza, pues no sé, millones de soldados, o tienes un respaldo ceñidos los lomos con Cristo, ceñidos con el manto de la unción, de saber que si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Lo que siempre compartimos, de que todo lo podemos en Cristo, de que esa autoridad, esa gobernabilidad, es porque está el manto de la presencia del Espíritu Santo. Amén. Dice, yo te daré a ti, le dice a Ciro, a una persona fuera de lo que era la herencia de Dios, yo te daré para poder quitar los mantos a los reyes, para derribar fortalezas en tu casa, para derribar potestades que están levantándose en tu propio hogar, en tu hábitat, donde tú vives. Reyes caldeos, reyes filisteos, reyes extraños que se levantan en tu casa para tomar autoridad en una casa que es de Dios. Y Dios te dará esa gracia si tú recibes ese manto de Dios. Amén. Dice, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Aleluya. Todo lo puedo en Cristo, ¿no? La autoridad de que allí donde vamos el Señor abre puertas. A veces cuando vamos a entrevistas siempre vamos preparados, ¿no? De qué palabra decir, qué forma voy a actuar, cómo me voy a vestir para poder encontrar ese trabajo, o cuando voy a dar un paso de avanzar una milla, pues me preparo. Como dice la palabra, hay que prepararse, pero sobre todo hay que llevar la unción. Porque dice la palabra de Dios que yo estoy a la puerta y si yo abro nadie cierra. Y si yo cierro nadie abrirá. Y si yo cierro la puerta del pecado en mi casa, en el nombre de Jesús, nadie la abrirá. No necesito levantar la voz, solamente necesito levantar mis manos, clamar a Dios, y Dios respalda mi vida y respalda mi hogar para que mis hijos no se pierdan, para que no vengan reyes extraños a robar a mis hijas. Amén. Para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y te enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Amén. Ayer leyendo la historia de Ciro, y era, no sé dónde me metí, que era, bueno, y dicen que cuando Ciro conquistó Babilonia, el ejército de los persas, el ejército de Ciro no era tan grande. Aparte, Babilonia era inexpugnable. Dice que las puertas eran de hierro y los cerrojos de bronce. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Pero dicen que Babilonia se abastecía del río Éufrates. Dice que la sabiduría de Ciro fue menguar el caudal del Éufrates, y al menguarlo los soldados persas entraron por ese caudal, ¿no? Por ese cauce, sin que les pudieran ver los atalayas, los vigías de Babilonia. Dice que llegaron a las puertas, pero las puertas eran de hierro. Los cerrojos eran así de grandes. Había una estrategia, una sabiduría que él había cogido, pero decía, y cuando llegue a la puerta, ¿qué haré? Pero él tenía en su corazón algo, y era que yo conquistaré ese lugar, porque Dios iba con él, porque en su corazón había fuerza, había autoridad, había poder, porque Dios estaba con él. ¿Y sabéis lo que pasó cuando llegó a esas puertas? ¿Sabéis cómo derribaron esas puertas de hierro de Babilonia con esos cerrojos de bronce? No tuvo que hacer nada, estaban abiertas. Cuenta la historia que cuando llegaron a la puerta, con poder, con autoridad, pero un poco inquietos de qué iba a pasar, se dieron cuenta de que no había nadie vigilando, de que las puertas estaban abiertas. ¿Sabéis por qué?
porque el rey de allí había decretado unos días de fiesta, no sé por qué, y todos estaban celebrando la fiesta. Y los persas, comandados por Ciro, entraron hasta adentro. Milagro de Dios. No es con fuerza del hombre, es con su presencia, con su Santo Espíritu. Y esos son los milagros de Dios que hace en nuestra vida. Y que a veces no los podemos contar, pero sí los podemos experimentar si dejamos que sea Dios nuestro Rey. Yo no te voy a prohibir que entres o que salgas. Yo no te voy a prohibir esto, yo no te voy a prohibir aquello. Yo voy a confiar en Dios y yo voy a ponerlo todo en las manos de Dios. Y yo voy a tener la prudencia de yo ser de testimonio delante de ti. Y veremos el orden de Dios. Y veremos el plan de Dios. Que es que nadie se pierda, sino que todos sean, pues, llamados y salvos. Amén. Yo estoy compartiendo mucho para el hogar, para la familia. Sobre todo familias que están destrozadas. Hogares que se han roto porque se ha roto ese orden de autoridad de Dios. Pero me llamaba mucho la atención cómo Ciro pudo entrar porque era un ungido de Dios. Amén. Y hoy te quiero decir que tú eres un ungido de Dios. De que tú eres una ungida de Dios. De que Dios está contigo. Amén. De que las puertas de hierro no prevalecerán. Las puertas del Hades no prevalecerán. Porque somos la iglesia de Cristo. Porque tenemos la gobernabilidad de Dios y tenemos ese poder de Dios. Amén. Fíjate, dice las puertas de bronce, las puertas de bronce y los cerrojos de hierro, ¿no? Al revés de lo que estaba compartiendo, pero haré pedazos. No lo rompió con misiles, ni con una herramienta, arma que tú hayas inventado, como se han destruido, pues qué sé yo, ¿no? Pues grandes fortalezas como Troya o qué sé yo, sino fue solamente con la presencia de Dios. Y Ciro entró y puso en su corazón el que el pueblo judío fuese liberado. Y dice que al pueblo judío le dio tesoros, le dio carta de recomendación para que cruzasen, igual que sucedió con Nehemías, y llegasen a Jerusalén y reconstruyeran el templo. Amén. Cuando Isaías profetiza esta palabra, aún el templo no había sido derribado. Cuando Isaías profetiza esta palabra, aún Ciro no había nacido. Cuando Dios profetiza sobre ti, tú aún no estabas ni en el vientre de tu madre. Pero Dios no predijo que tú sufrieras en este mundo, ni que la cosa fuera destrucción en tu casa, sino Dios predijo la bendición. Como he dicho antes, el reinado, la gobernabilidad de Dios en tu vida, en tu hogar, allí donde vayas. Amén. Dice, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Amén. Yo te daré los tesoros escondidos, los tesoros que el diablo quiere apropiarse, los secretos muy guardados, las habilidades del Espíritu Santo en nuestra vida, tomando control. Amén. Ponte de pie conmigo, aleluya. Vamos a orar. Gloria a Jesús. Yo no sé, muchos anhelan o anhelamos, qué sé yo, autoridades, gobernar, cargos. Muchas veces hablo con los hermanos y decimos, ¿qué quieres, cargo o carga? ¿Qué quieren el cargo? El cargo no viene por las estrellas, ni por quien te designa. Ayer oraba yo con Rebeca sobre esta palabra que nos habló bastante en un tiempo que estuvimos por la tarde buscando de Dios. Y decíamos, la autoridad no te la da el hombre, la autoridad te la da Dios. La autoridad no la viene porque tú seas padre de, o porque tú seas hijo de. La autoridad viene porque Dios crea ese orden ahí. Amén. Y llegará el tiempo donde los padres tendrán la autoridad, ¿no? Y ese es el anhelo, de que los padres tengan la cobertura, la autoridad, el respaldo, como dice la palabra, del hombre, de la mujer, el orden establecido por Dios para que todo sea en bendición, y donde los hijos se sujetarán a los padres, y donde habrá ese orden de Dios para que tú y tu casa seáis bendición. Amén. Cierra tus ojos y vamos a orar. Yo quisiera que
con tus ojos cerrados, como he dicho al principio, analizaras la cobertura, el respaldo, el manto de Dios sobre nuestra vida, ese talit que es la autoridad de Dios. Señor, gracias. Gracias por gobernar nuestra vida, por tomar autoridad, por expulsar falsos gobernantes de nuestra vida, que nos tenían presos, atados, nos tenían cegados de conocer la verdad, de conocerte a ti, de saber que tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, y que podamos decir que tú eres nuestro capitán, Señor, y que podamos, Dios mío, reconocer o dejar que tú tomes el timón de nuestra vida, de nuestro corazón. Señor, tú pagaste el rescate, tú ganaste la batalla, tú nos libraste de nuestros enemigos y tú trajiste esa libertad, Señor. Gracias por darnos autoridad, por ser tus discípulos, por tu Espíritu Santo, el cual nos da la fortaleza de poder avanzar en estos tiempos de tinieblas, el cual nos hace pisar serpientes engañosas, el cual nos hace expulsar demonios, espíritus inmundos, el cual nos hace que nuestra casa, nuestro hogar se limpie. Limpia nuestra casa, Señor. Toma el control que te corresponde en nuestro hogar, Dios mío, en nuestros esposos, nuestras esposas, sobre nuestros hijos, Señor. Que todo nuestro hogar, Dios mío, sea gobernado por ti, Señor. Echa fuera la rebeldía, Señor. Echa fuera, Señor, al que vino a usurpar, al diablo. Haznos a nosotros de testimonio, Señor. Haznos de ejemplo, Señor. Como dice tu palabra, que seamos prudentes. Prudentes a no perder la primogenitura. Prudentes a no perder tu corona, bendito Dios, Señor. Prudentes a no perder esa autoridad que tú nos das a cada uno. Bendice a cada padre que está aquí, Señor. Padre, yo quiero orar por cada uno de ellos, Señor, para que tú lo unjas, Señor, para que tú derrames tu manto, Señor, para que tu Espíritu Santo tome control de cada padre que está aquí, Señor, para que tú le des esa vara de autoridad, de amor, de sabiduría, de conocimiento, para poder gobernar su casa. A cada esposa, a cada mujer, Dios mío, que derrames tu unción también, para darle tu sabiduría, tu conocimiento, tu humildad. Y a cada hijo también, Señor. Para que tú traigas, bendito Dios, ese corazón de mansedumbre, de humildad. Y que eches fuera toda rebeldía, eches fuera toda raíz del diablo. Unge la iglesia también, Señor. Unge la iglesia en estos tiempos de tinieblas, a que sea una iglesia de autoridad, una iglesia con poder, una iglesia que pueda traer luz, que pueda echar demonios, que pueda sanar enfermos. Una iglesia con autoridad en estos tiempos donde el mundo no sabe dónde ir. Que vean que la iglesia tiene poder y autoridad sobre todas las cosas. Que podamos abrir nuestras puertas. Que podamos, Dios mío, dar todo lo que tú has dado a la iglesia. Autoridad, poder, compasión, misericordia, amor. Señor, trae tu autoridad sobre nuestros gobernantes,
sobre los que nos preceden, sobre los gobernantes de nuestras naciones, Dios mío. Toma control, toca sus corazones, Señor, como tú tocaste el corazón de Ciro. Padre, que eches fuera todo espíritu malo de sus vidas, Dios mío, y pongas un espíritu tuyo, bendito Dios. Tú lo puedes todo, Señor. Obra, bendito Dios, Señor, para quitar todas estas leyes que tú aborreces, bendito Dios, que perjudican a la humanidad, Señor. Y trae decretos tuyos, Señor. Abre el entendimiento, trae temor tuyo, Señor, a cada autoridad. Y que tú puedas reinar en este mundo, Señor. Tú puedas reinar, Dios mío, sobre cada nación. Y que tu poder se manifieste para que tu bendición venga sobre cada uno. Bendices, Jesús. Aleluya. Santo, santo de Jesús. Trae tu autoridad, Jesús. Tu voz me lleva a las aguas donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré. Tempestad, descansaré en tu poder. Los tuyos hasta el final. Tu gracia abunda en la